Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, Asisa y BT. Hoy tenemos el placer de recibir en esta tribuna a don Juan José Imbroda, presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, y el especial honor de que haya aceptado presentarle en este acto al presidente del Partido Popular, don Mariano Rajoy. La tribuna es suya. Señor presidente del Foro Nueva Economía, miembros de la mesa, autoridades, señoras y señores, muchas gracias a todos por su asistencia a este acto. Seré breve. Mi función hoy aquí no es otra que introducir la intervención de don Juan José Imbroda. Y créanme que para mí es un placer hacerlo, porque conozco a Juan José Imbroda desde hace tiempo y sé de su capacidad, su lealtad, su competencia, su buen hacer, el valor que le da a la amistad y, sobre todo, su gran amor por Melilla, ciudad de la que ya fue primer teniente de alcalde con ocasión de la celebración de las primeras elecciones locales en España después de la aprobación de la Constitución en el año 1979. Señoras y señores, Juan José Imbroda es, como saben, presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla. Lo es desde julio del año 2000, en unos momentos difíciles para la ciudad, momentos de inestabilidad política, que es lo contrario de lo que allí se necesita, y también lo contrario de lo que se necesita en cualquier lugar de España. En el año 2003 y en el año 2007 ganó las elecciones con mayoría absoluta y en ambos casos ha sido el candidato más votado de la historia de la ciudad, superando en cada elección los votos anteriores. Hoy, además de presidir la Ciudad Autónoma de Melilla, es senador. Lo es desde el año 2000 y además es el presidente del Partido Popular de Melilla. Yo celebro que el señor Imbroda esté hoy aquí con todos ustedes. Tenía apuntado aquí que no sabía si era la primera vez que había asistido al Foro de Nueva Economía. Me ha dicho que no, que ya estuvo aquí en el año 2005 con ocasión de algunos acontecimientos que ojalá no se vuelvan a repetir nunca en la historia de la ciudad. En cualquier caso, yo celebro que esté hoy aquí con todos ustedes porque pienso que es bueno que los españoles conozcan cada vez más y mejor todos los lugares y todos los territorios de nuestro país, España, y que conozcan también cada vez más y cada vez mejor las circunstancias en las que viven en todos los territorios de nuestro país nuestros compatriotas. Yo conozco Melilla y aspiro a saber mucho más de Melilla que lo que sé, aunque son muchas las cosas que me han contado y muchas las experiencias que allí he vivido. He estado en muchas ocasiones. Recuerdo ya en el año 1997 mi presencia, era yo entonces ministro de Administraciones Públicas, en el 500 aniversario de la llegada de Juan de Estopiñán a la ciudad, una fecha histórica para Melilla y también para España. Y pretendo volver más, y si me lo permiten, y aprovechando esta oportunidad, quisiera invitarles a todos a visitar la ciudad, igual que a buen seguro visitan otras muchas ciudades españolas. Melilla es una ciudad grata, es una ciudad abierta, es bonita, es cómoda y con un enorme atractivo. Y quienes allí viven, los españoles que allí residen, son personas muy españolas y créanme de verdad que merecen la pena por su atractivo y por su calidad humana. Melilla tiene también sus propias circunstancias y sus problemas específicos, como los tienen otras ciudades de España, aunque son distintos.
Yo he defendido siempre a lo largo de mi vida política, y es una de las ideas a las que no estoy dispuesto a renunciar y no lo haré nunca, uno de los principios básicos que inspiran nuestro texto constitucional de 1978, que es la igualdad de todos los españoles en derechos, deberes, acceso a los servicios públicos y también obligaciones y, desde luego, oportunidades. Lo he afirmado siempre. Viva donde viva un español, debe tener los mismos derechos. Este es un principio muy importante y muy de aplicación a una ciudad como Melilla y también a una ciudad como Ceuta, que tiene problemas específicos derivada de su situación geográfica, tiene problemas de transporte, tiene problemas de desplazamiento, tiene problemas de comercio. Y por eso soy de los que piensan que Melilla y también Ceuta necesitan el apoyo, la atención, la ayuda que les corresponde a quienes allí viven para ser iguales en derechos, en oportunidades y en acceso a los servicios públicos que el resto de sus compatriotas. Por eso creo que hay que ir allí, hay que estar allí, hay que ocuparse de las inquietudes, de los anhelos, de los deseos y entender los sentimientos de muchos españoles que son nuestros compatriotas y que allí residen. De todo esto, de lo que pasa en Melilla, de su futuro, de sus necesidades, de las aportaciones que es obligado que hagamos quienes asumimos alguna suerte de responsabilidad pública, más sin duda alguna los que están en el Gobierno, porque tienen capacidad de tomar decisiones que afectan directamente a los ciudadanos, es de lo que hoy les va a hablar un extraordinario presidente que ha dado estabilidad, crédito y buen gobierno a la ciudad, Juan José Imbroda. Muchísimas gracias por su atención. Buenos días, señor presidente nacional, don Mariano Rajoy, señor presidente del Foro, autoridades, señoras, señores. Mis primeras palabras son para agradecer muy profundamente a don Mariano Rajoy, a mi presidente, sus palabras que ha tenido para mí, que evidentemente vienen derivadas de su afecto que me profesa. A la recíproca también le profeso un gran afecto, porque además estamos hablando y estamos ante la presencia del que, si Dios quiere y lo va a querer, va a ser el próximo presidente del Gobierno de España, que tanta falta nos hace en Melilla. Pero aparte de presentarme a mí, tiene lo que ha dicho Mariano Rajoy, lo que dice, lo dice de verdad y cumple. Es que es un amigo de Melilla. Aparte de sus palabras, como he dicho, que se ha dirigido a mí, que me parecen excelentes y le agradezco muchísimo, es que viene aquí hoy, tiene la gentileza para hablar de Melilla, para escuchar Melilla, porque es un hombre muy comprometido con toda España y Melilla fue una parte indisoluble de la misma y lo ha demostrado cuando fue miembro del Gobierno como cuando es líder de la oposición en muchísimas ocasiones, preocupándose muchísimo por ella. Y hace no más de 20 o 25 días estuvo en Melilla con nosotros también. Conoce Melilla tanto como yo, que la conozco también un poco. Así que muchísimas gracias, presidente, y espero por el bien de España y por el bien de Melilla que próximamente pues, nos dirija a la nación que tanta falta nos está haciendo. Por lo menos allá abajo, te lo aseguro, hace falta que seas presidente. Gracias. Voy a hablar de poco de Melilla. Yo tengo que tengo que hablar de mi libro. Mi libro es Melilla, como ustedes comprenderán, y creo que vengo a esto. Y voy a dar unas pinceladas para concluir con dos cuestiones que yo creo que son fundamentales, que es una fortaleza interior y una firmeza exterior. Y antes voy a ponerle un poco en antecedentes, como yo creo que está la situación allí. Estuve invitado aquí en este foro hace 5 años y estuve invitado como consecuencia también, desgraciadamente, de aquellas avalanchas que traspasaban la famosa valla de Melilla, que venían impelidas, por supuesto, por la miseria de los países de donde proceden los inmigrantes, pero también por una política en aquella época, política de inmigración, que a todas luces era nefasta, y por un efecto llamada que hubo,
que todo tuvo su resonancia importante y todo entendimos y comprendimos qué es lo que era. En aquella ocasión, España era la octava potencia económica del mundo en aquella ocasión. Ya hoy me parece que vamos por el 12. Recuerdo además que me manifestaba públicamente diciendo que todas las vallas se saltan si se permiten saltarlas. Por ello denuncié la pasividad o falta de colaboración decidida de nuestro vecino, amigo y aliado del sur. Efectivamente, puestas en marcha las instituciones públicas, el Gobierno nacional y la Unión Europea, se consiguió, después de ayudar a Marruecos convenientemente, desde diversos ángulos, que éste colaborara decididamente y, como consecuencia, se acabaron las avalanchas humanas. Pero ahora hay un cierto repunte, ya no es avalancha, estamos hablando de pateras que están entrando y quizás un poco de pasividad por parte de nuestro vecino. Muy bien, en aquella avalancha se producían dentro de España porque estaba Melilla. Melilla está en Norte de África, como todos sabemos, y una valla que, por ejemplo, es anecdótico, hasta el año 70 no existía. Hasta el año 70 Melilla no tenía separación física con el resto del territorio próximo de Marruecos, solamente había unos hitos, y por lo tanto era todo traspasable, totalmente permeable. Después, a finales de los 80, en los 70 se puso un alambre de espino de 1 metro de altura por una epidemia de cólera que hubo en Marruecos, y a partir de los 80, a finales de los 80, pues es la historia que ustedes conocen. Pero, en fin, eso es pasado, pero está también allí, por eso lo traigo aquí, porque la valla ya es permanente, estamos haciendo frontera a Europa, sencillamente. Melilla, que como todos sabemos, pertenece a España en el 1497, fecha en que fue entregada a la Casa Medina Sidonia, en nombre de la Rey Católica. Además, fue entregada por los alcaides de la plaza. Efectivamente, fue el señor Estopiñán y Virués, un caballero jerezano, el que entró allí mandando la expedición, pero fueron los alcaides musulmanes, melillenses, los que entregaron la plaza, porque además cayó exactamente igual que todas cuando el Reino de Granada se vino abajo. Fue 5 años después, aunque las negociaciones estaban hechas, pues ya desde el 1492 se hablaba y había presencia española por allí muchísimas veces. Es desde entonces, pues desde el 17 de septiembre de 1497, pues es España. Y España estuvo allí sin usurpar la soberanía de nadie, porque allí era tierra de nadie. No había un mandato, un imperio, una jefatura, no había ningún Estado ni ningún dominio político sobre aquella ciudad de Melilla. Eso sí, estamos a 160 kilómetros de la costa granadina más cercana. Por eso Boabdil, el último reino granadino, pues desembarcó en el exilio en Cazazza, a 30 kilómetros de Melilla. Y somos frontera histórica del Magreb, claro, y desde el año 1956, año de la independencia de Marruecos, frontera con Marruecos. Esta vecindad marroquí, esta vecindad que da la geografía, es el principal y único argumento que esgrimen los que quieren que se produzca una anexión territorial desde una postura ultranacionalista. Pero no podemos entender que sea solamente la geografía la que marque las fronteras. Eso no es así. Y si no, pues hay muchísimas pruebas a lo largo de todo el mundo. Y sin embargo, sí, es cierto que la historia fue siempre la que marcó la frontera. Y esa historia ha determinado, desde hace ya vamos para 6 siglos, que Melilla, España, esté presente allí. Hoy ya somos más de 160.000 habitantes, más de 160.000 españoles los que estamos en Ceuta y Melilla, o sea que es una cantidad importante. Piensen todo el problema del Sáhara, piensen los saharauis, piensen en el censo electoral que hizo España, o sea que hay una cantidad importante de españoles que estamos allá abajo. Y tenemos una extensión pequeña, 13,5 kilómetros cuadrados. Esta lejanía nuestra, sobre todo en Melilla, Ceuta está a 15 kilómetros, ha conformado una población abierta, tolerante y muy atenta a todo lo que significa España. Allí se quiere España, se siente España. Es cierto que allí se siente además de manera especial. Y hay una característica que es muy importante, quiero destacar. Nunca se vivió de espaldas a nuestros vecinos marroquíes, salvo épocas ya muy pasadas, que no era la cuestión Melilla, como en 1909, 1921, en época del protectorado. Las relaciones nuestras con nuestro entorno han sido cordiales y muy fluidas, y son. Se ha creado una gran red de interrelaciones comerciales o de negocios, familiares, culturales, turísticas, laborales, etcétera, que han venido funcionando perfectamente y aún hoy siguen así, a pesar de algunos baches ocasionales, como lo vivido recientemente, que se tratan más de cuestiones oficiales que sentimientos del pueblo vecino al nuestro. La relación es tanta que, por ejemplo, voy a dar algunos datos. El Hospital Comarcal de Melilla
atiende a muchísimos, cientos, miles de marroquíes, diría yo, del entorno próximo. Estamos hablando que el entorno próximo es la capital de Nador, es una capital que está a 15 kilómetros de Melilla, que allá por los años 50 tenía 2.000 habitantes y hoy estamos hablando de muchos más de 200.000. El desarrollo ha sido muy fuerte. Estos servicios, por supuesto, que damos en la sanidad pública nuestra no se cobran y son muchos millones de euros que se ponen encima de la mesa, bueno, pues para ayudar a esta población marroquí que tiene peor resistencia médica en su nación. La Seguridad Social también tenemos pues afiliados trabajando en Melilla transfronterizo. Diariamente pasan a Melilla de 25.000 a 30.000. Melilla tiene una población ahora mismo empadronada de 78.000 personas, para que tengan ustedes idea de la envergadura de la cifra que hablo. De 25 a 30.000 personas, de las cuales hay muchas que vienen a trabajar, están dadas de alta en la Seguridad Social, casi 5.000, otras vienen a comprar, y estas son otras vienen a aportar mercancías. Son algunas imágenes penosas que todos hemos visto en televisión, de muchas señoras portando mercancías para otro lado de la frontera. Otros vienen de ocio, otros vienen a vender los productos de primera necesidad que han salido a la palestra estos días atrás, en el mes de agosto, el pescado y demás, nos lo traen de Marruecos, efectivamente. O sea, quiero decir que, y además nos venden la arena, la grava para la sobra. Las relaciones son muy intensas y muy fuertes. Además, muchos melillenses pasan 2 fines de semana en el Marruecos próximo y tienen vivienda alquilada o comprada. También muchos pasan a Nador para ocio, efectuar compras. Melilla tiene aduana comercial oficial con Marruecos y aquí en Melilla se aplica el Tratado Schengen. Y además esto también permite la estancia de los fronterizos 24 horas sin necesidad de pasaporte. Así que yo puedo decir que los melillenses siempre hemos sido bien tratados en nuestro entorno marroquí. Las relaciones a nivel de sociedad civil han funcionado y funcionan, aunque otros intereses quieran perturbarlas. El hecho de ser frontera, además, ha dado lugar a una población heterogénea en su origen muy interesante, pero homogénea en su nacionalidad española. Casi 1/3 de la población española melillense es de origen bereber. Son imasigen y profesa la religión musulmana. El resto es básicamente de origen europeo, habiendo también una presencia sefardita de un 2% aproximadamente de la población, que fue muy importante hasta el año 60 y constituyen hoy en muchos rincones del mundo un referente de cariño para con Melilla. En Melilla no se hace distinción entre españoles según su religión. No existe el racismo o xenofobia. Y todos estamos acostumbrados a respetar la religión de cada uno, inclusive su exteriorización pública. Por cierto, aquí, en este foro, quiero decir que no estoy nada de acuerdo con algunas manifestaciones públicas nacionales que han dicho que había que poner en cuarentena, había que tener desconfianza con los musulmanes españoles que sirven a nuestra Fuerza Armada. No estoy de acuerdo. Prueba, además, de estas relaciones, este respeto, esta convivencia, es que en Melilla ha sido la primera ciudad de Europa que ha declarado festivo la Pascua de Al-Kebir o Pascua del Cordero. También hablamos un poquito más del musulmán melillense, para que todos ustedes tengan un poquito más de datos. No existe el integrismo en Melilla. Por regla general, el musulmán melillense es una persona moderada, de talante abierto, religiosa, que no tiene nada que ver con las modas o las tendencias orientales del Islam, que últimamente en los últimos 30 años están encima de la mesa. Eso no quiere decir que todos seamos iguales, que todos sean iguales. Puede haber también alguna minoría, pero por la regla general es la que yo estoy diciendo ahora mismo. Y además no tenemos los melillenses ninguna sensación de preocupación añadida a la que pueda tener un malagueño o un madrileño, para nada. Los melillenses nos encontramos con las mismas sensaciones de seguridad que podemos encontrar ahora mismo aquí en esta sala. Pero quisiera también decir otra cosa más, que en Melilla no ha habido ningún debate sobre el uso del pañuelo. Ahí lo respetamos, estamos acostumbrados, y ahí no es la mayoría de las mujeres musulmanas las que se ponen el pañuelo, es una minoría de las mujeres musulmanas las que se ponen el pañuelo. Sobre todo, estamos hablando de personas mayores, costumbre ya de personas mayores. Pero, sin embargo, la mayoría, sí, y yo, por supuesto, lo he dicho públicamente, estamos totalmente en desacuerdo con la invisibilidad de la mujer, con que se le tape el rostro de la mujer con cualquiera de las fórmulas que estamos acostumbrados a ver. Para que una sociedad plural como la nuestra funcione, yo creo que es
muy importante buscar un objetivo superior a la cuestión de identidad, además como meta a alcanzar entre todos. Es menester llevar adelante una política de igualdad efectiva, antes lo ha dicho el presidente, lleva muchísima razón. Hace falta fijar una política de igualdad efectiva, demostrarla con hechos y con gestos. Nadie tiene que sentirse inferior por razón de su etnia o credo religioso. Hay que incidir también mucho en los valores de la libertad. La libertad como un bien individual supremo que no puede ser coartado por nadie en nombre de nada. Esto es muy importante en la zona donde nosotros estamos. La libertad hay que ponerla encima y hacer cursos de pedagogía inclusive hablando de la libertad. Está por encima de cualquier creencia, por encima de cualquier sistema. La libertad es lo primero. E indicar también, asimismo, que es en el acercamiento, en el conocimiento de los otros, es un paso importante para la convivencia, pues porque se adquiere confianza, se genera confianza conociéndonos. Yo humildemente creo que por ese camino deben ir las políticas que nos acerquen a situaciones razonables de convivencia. No quiero cantar pues que es la ciudad ideal, no es perfecta, pero creo que es razonablemente buena nuestra situación. Pero nosotros en Melilla, además, ahora, hay otros, por nuestra situación, hay unos elementos desestabilizadores que tenemos que abordar. Y hay unos elementos que preocupan cara al futuro, que yo creo que no se abordan bien desde el Gobierno de España. Pero voy a dar unos datos. Tenemos una elevada tasa de paro. La última EPA hablaba de un 24,5%. Nuestro modelo económico no puede crear más empleo. Esto sí nos sonará a todos por el problema que tenemos a nivel nacional, pero aparte de la crisis nacional, nosotros tenemos la nuestra que es endémica. Un paro que golpea fundamentalmente a los más jóvenes y a las mujeres. Estamos a la cabeza de España en número relativo en el paro de mujer y en el paro de jóvenes. Y estos índices, que son los más altos, tienen un riesgo, porque se crean bolsas de desesperación. Y entre los jóvenes, que es mucho más delicado. Y hay que reconocerlo que entre estos son mayoría los de origen bereber. Es, por tanto, un riesgo social elevado por nuestra condición fronteriza y plural. Es un riesgo de rompimiento serio que es preciso atajar. Allí, donde no se encuentra respuesta para el futuro, podría haber otras respuestas que lleven a camino sin retorno. Y este desempleo, que repercute más entre los jóvenes melillenses de origen bereber, es consecuencia de una menor formación educativa. Melilla tiene la menor tasa de graduación en secundaria posobligatoria de toda España. Tiene la más alta de abandono escolar temprano y también la más alta de fracaso escolar de España, representando el 42,4% frente al 30,8% nacional, o el otro, el 54,8% sobre el 31,9% nacional. Los jóvenes que se gradúan en bachillerato y formación profesional de grado medio, concretamente para los jóvenes titulados entre 20 y 24 años, se sitúa la ratio en el 37,5% frente al 61,8% nacional o el 76,7% europeo. La educación, conjuntamente con la sanidad, son materias no transferidas a la ciudad autónoma. Pero para mí, yo creo que para todos, es urgente y prioritaria, además de combatir el paro, la ejecución de un plan especial que amplíe el número de centros de educación infantil, primaria, secundaria, incrementar el número de profesores y ampliar la oferta de formación profesional, así como la implantación de nuevas titulaciones universitarias. Hay que apostar por la educación, es en todo sitio, pero allí especialmente es delicado y hay que hacerlo. Digo que entiendo que no hace falta dar muchos argumentos para alcanzar la gran importancia e impacto que la sociedad plural melillense tiene una buena calidad en la educación. Aunque la mayoría de las veces los que tienen estas responsabilidades parecen no ser conscientes de los potenciales riesgos sociales y a la vista está, según los datos que acabo de aportar. Hablaremos un poco de economía. Melilla tiene un diferencial de renta per cápita España, con Marruecos de casi 12-1. Melilla, además, tiene el 92,85% del PIB por habitante nacional. Y es fundamentalmente el sector terciario, con el 85% del PIB, la base de nuestra economía, y en España, por ejemplo, son 20 puntos menos. Y eso es fundamentalmente por el comercio transfronterizo, que es básico en la actividad económica.
Melilla vende a Marruecos alrededor de 500 millones de euros anuales. España vende a Marruecos, exporta unos 3.200 millones de euros anuales. Así que imagínense si es importante la cifra. De los que aproximadamente el 70% de los productos son de empresas de origen nacional, es comprado aquí en la península. Marruecos tiene un tratado comercial preferente con la Unión Europea. Entró en vigor en el año 2000 y acaba en el 2012. El plazo dado para un desarme arancelario muy amplio. Este desarme arancelario, conjuntamente con otro que firmó Marruecos con Estados Unidos en 2004, han producido efectos negativos en la economía melillense en este comercio que estoy hablando. Cuando el acuerdo, ahora mismo, del impacto del acuerdo de desarme arancelario de Marruecos-UE ha alcanzado el 70% del impacto teórico nacional. Estamos hablando de una bajada ya de un 30% de la cifra de negocio de Melilla en el sector comercio. Con todo ello, yo quiero hacer dos reflexiones. Primero, la interdependencia de ambos lados de la frontera, que harían teóricamente inviables por parte de Marruecos una presión política que llevara a un cierre fronterizo comercial sin el riesgo de llevar a la pobreza más absoluta a muchos miles de marroquíes. Pero hago otra reflexión. Y la otra, he dicho, teóricamente inviable, pero no realmente inviable. Por eso, la Ciudad Autónoma de Melilla debe proveerse de otras alternativas económicas que superen el monocultivo comercial transfronterizo existente. Debe ser voluntad política y estratégica el tener las ideas claras por parte del Gobierno central que acompañen a las propuestas hechas por el Gobierno de la ciudad para alternativa económica y, desgraciadamente, desoídas. Ayer mismo, una moción mía en el Pleno del Senado ofreciendo alternativas económicas fue derrotada sin argumento serio encima de la mesa. Lo que no me parece ni medianamente serio ni sensato es la poca atención presupuestaria que en política de inversión dedica el Gobierno central en los presupuestos generales del Estado de la ciudad de Melilla. No se puede admitir que ya en el presupuesto del 2010 hubiese una baja con respecto al 2009 de un 36%, y menos aún que para el 2011, este año, la baja sea del 18%. Me parece de una falta total de visión política y estratégica el hecho de que se nos condene a un mayor desempleo todavía. Resulta sarcástico que la Ciudad Autónoma, el Gobierno de la ciudad, realice un mayor esfuerzo inversor que el Gobierno central. No se entiende, por ejemplo, que el presupuesto del Ministerio de Educación este año para Melilla sea de 2.600.000 euros. No se entiende en absoluto. Decía que la ciudad de Melilla mantiene buenas relaciones con el Marruecos próximo y también hablaba del sector comercio-exportación como la actividad económica más importante de Melilla. Actividad que sigue siendo vital, aunque haya decaído, como he dicho antes, por los desarmes arancelarios marroquíes por sus acuerdos. Es, por lo tanto, preciso despejar la incertidumbre que deviene de una decisión política de frontera y que además nunca está en nuestras manos, puede estar en las manos del otro esa decisión. Por eso ya se tenían que haber puesto en marcha alternativas que nos doten de nuevas posibilidades económicas y eviten esa dependencia de tanto riesgo para la ciudad. Desafortunadamente no veo que todavía se hayan valorado las tremendas y graves consecuencias que acarrearían para Melilla, para España, unos hechos que trascenderían nuestra voluntad política. Hay alternativas reales y posibles que el Gobierno de la ciudad, lo dije antes, ha puesto sobre la mesa y estamos esperando en estos momentos, y seguimos esperando, que el Gobierno central las atienda o que exponga otras igual de efectivas si las tuviera. Melilla necesita atención y firmeza. Melilla tiene futuro. Hay que desarrollar una serie de políticas apropiadas. Hay que conseguir que la Unión Europea nos considere con los mismos efectos económicos que la región ultraperiférica de Europa. Hay que explorar las posibilidades reales de desarrollo que supondría la integración del cordón aduanero fiscal de la Unión Europea, tal como está previsto y ya se hizo con Canarias. Hay que proyectar nuevos rumbos en el interior, como si nos replegáramos para hacer fuertes y proyectarnos de nuevo fuertes al exterior. Melilla accedió a un régimen autonómico mediante Ley Orgánica de marzo de 1995, en virtud del artículo 144 de la Constitución. No se hizo, por tanto, como indicaba la disposición transitoria quinta de la Constitución e indica, que expresamente recogía y recoge que las ciudades de Ceuta y Melilla podrán convertirse en comunidades autónomas.
nunca fue autorizada por las Cortes Generales la realización de lo previsto en ella, a pesar de que la primera parte se puso en marcha, o sea, la voluntad expresada en aquellos momentos por sus ayuntamientos, algo que ya hizo en su día el que fuera Ayuntamiento de Melilla. Así pues, el actual estatuto adolece de una serie de cuestiones fundamentales. Comparándolos con lo dispuesto para la generalidad de las comunidades autónomas, coinciden, por ejemplo, coinciden a la misma persona, pues los cargos de presidente de la Asamblea, presidente del Ejecutivo, que no tengamos capacidad legislativa y además que inclusive no podamos interponer recursos en el Constitucional con materias que nos puedan afectar. Yo no veo nada positivo el hecho de que no se haya autorizado la entrada en vigor de lo dispuesto en la transitoria quinta, una vez aprobado el acuerdo por el Pleno Municipal. Yo creo que esto no ha sido bueno, ni lo es para un futuro tranquilo, pues se remarca una diferencia entre lo acordado para toda España en su desarrollo autonómico y lo vigente para Melilla. Aparece, pues, una figura de excepcionalidad nada conveniente para los intereses de España, Melilla. Parece como si no hubiésemos querido molestar a otros que verían en el desarrollo autonómico similar de Melilla al de las demás regiones españolas un afianzamiento de la soberanía nacional y una reafirmación de la expresión popular del ser español melillense. Parece que no hayamos querido molestar. Creo sinceramente que esta política fue y sigue siendo un error. No obstante, para los que puedan estar pensando en los problemas que está dando el sistema autonómico que lo está dando, le diré que lo importante es la forma y que ésta en su contenido habría que modularla a las condiciones de Melilla, por lo que no estoy demandando una exageración irrealizable. Un día, no obstante, se perdió lo que para mí fue la mejor opción de nuestro incardinamiento en el Estado, nuestra presencia en el Estado, en el Estatuto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Allí tendríamos que haber estado, como dos provincias más, Ceuta y Melilla, habida cuenta de profundas y básicas razones históricas, culturales, económicas, familiares, geográficas, de proximidad, que mostraban aquel camino autonómico. Tampoco creo que se estuvo a la altura de las circunstancias y primó el interés partidista sobre el evidente interés general. Lo que queda hoy de aquellas razones desde el punto de vista autonómico son las disposiciones en los estatutos de autonomía de Andalucía y Melilla, en los que se contempla la posibilidad de establecer relaciones especiales entre ambas. Por cierto, nunca se establecieron. Melilla necesita más atención. Fue muy importante la visita de los reyes de España. Fue un gesto importantísimo que puede devenir un antes y un después. Es posible y económica y socialmente muy rentable que ya se dé luz verde a la ampliación del puerto comercial, proyecto que juntamente con otras alternativas y propuestas daría empleo y, sobre todo, independencia económica. El Gobierno central no debería demorar más esta propuesta viable desde todos los ángulos y que está encima de la mesa desde el 2004. También Melilla necesita una política de firmeza en defensa de nuestra soberanía secular ante Marruecos. Esta política de firmeza, que no de agresión, no contradice en absoluto el procurar mantener siempre muy buenas relaciones, como corresponde a dos países con unos intereses estratégicos comunes. Por eso me pareció bien el Estatuto avanzado de la Unión Europea con Marruecos, que con una serie de medidas destinadas a reforzar su asociación con la Unión Europea supone una fórmula de relación intermedia entre el acuerdo de asociación actual y la integración plena. Creo sinceramente que hay que ayudarlos, que hay que apoyarlos, a que día a día se desarrolle Marruecos económica y democráticamente. Y para ello es muy importante y necesaria para todos, creo yo, la figura de la monarquía en este país. Me declaro amigo de Marruecos y quiero que España lo sea cada día más, pero también pido que esa amistad sea leal y franca, que no dé lugar a dudas y que no permita la repetición de los incidentes de este verano pasado. Aquí sí exijo a nuestro Gobierno que esté a la altura de las circunstancias y que demande esa lealtad. Parece con Marruecos como si arrastráramos ciertos complejos de débitos con aquel país cuando no existe ninguno. Y cuidado con el mal uso de la prudencia, pues una exageración de la misma es vista como debilidad, y eso es fatal en aquellos sitios para nuestros intereses. Quiero terminar indicando que en la actualidad no existen las provocaciones pasadas llevadas a cabo por grupúsculos, abro comillas,
que libre y espontáneamente, cierro comillas, acosaron a los funcionarios policiales, especialmente a las mujeres policías, a las que desde aquí les vuelvo a transmitir mi reconocimiento por su comportamiento ejemplar. Y concluyo. Melilla necesita una política que le dé fortaleza en el interior y firmeza en el exterior, con una opinión pública nacional, como la manifestada en los días de la crisis última, en los que los melillenses hemos sentido su apoyo y cariño, lo que ha compensado con creces las ausencias oficiales de quienes tendrían que haber estado en primera línea en Melilla. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Como usted mismo ha señalado, ayer, por 127 votos contra 118, el Pleno del Senado rechazó la moción que usted mismo presentó como senador del Partido Popular para impulsar el Plan de Acción Global en Melilla. ¿Por qué el PSOE se opone a la equiparación de Melilla con regiones ultraperiféricas? ¿Y cómo califica usted la abstención de CiU? Es incomprensible. Además, yo creo que allí, pues, la portavoz del PSOE, el grupo parlamentario del PSOE, además no tenía mucha idea de lo que estaba hablando. Estaba hablando, nosotros estamos hablando del Tratado de la Unión Europea. Hay un tratado específico sobre las regiones que tienen especiales desventajas geográficas y naturales y que tienen que ser, pues, compensadas. Es una vía que está abierta y que la conferencia de las regiones periféricas mediterráneas que se celebró en Escocia hace 15 días aprobó por unanimidad, son muchísimas regiones europeas que están allí, que Melilla fuera reconocida como zona de especial desventaja geográfica o natural con respecto al resto. Y ahí sí tiene una posibilidad de ayudas especiales de programas económicos importantes para la ciudad. No estábamos hablando de que nos metieran y nos consideran como zona ultraperiférica, región ultraperiférica, porque lo que hablamos siempre es que lo equivalente a los beneficios que tienen se han dado en función a partir de ese nuevo programa que se puede constituir y de esa nueva fórmula que ya está aprobada por la Unión Europea. La señora que me habló ayer no sabía lo que estaba diciendo. En segundo lugar, me dice CiU, me extraña muchísimo. Yo no entiendo muchas veces a unos señores nacionalistas que defienden a ultranza, pues, su zona y hasta el pueblo más pequeño, y si además lo hacen como causa belli esto, y luego otros. En este caso yo estaba hablando de una comunidad, de una ciudad, en la Cámara Territorial, de sus problemas, y sin embargo, bueno, pues se abstuvieron y pasaban de ello. No sé qué toma de posición es esta, o es que a lo mejor en su conciencia, pues, pueden tener otra idea al respecto. Le preguntan también, presidente, en qué basa la rebaja en las tarifas aéreas que usted reclama para Melilla y la ampliación del puerto comercial. ¿Es cierto que usted abandonó la mesa del transporte en la que se negociaban las tarifas? No, termino, le contesto lo último. Para nada, es mentira. Mire, el señor Blanco, nuestro ministro de Fomento, estuvo en Melilla en el mes de septiembre del año pasado. Y entonces, pues, estuvimos reunidos y salió, pues, a bombo y platillo la prensa diciendo que se iba a arreglar el problema de las tarifas aéreas, que son caras. Ustedes que no son residentes en Melilla, si quieren ir de Madrid allí, que son 3 vuelos diarios, les va a costar 800 euros ida y vuelta. Por lo tanto, se van a ir antes, pues, a Cuba, claro. Entonces, bueno, eso es muy importante para nosotros que se arregle, imagínense, ¿no? Y entonces, bueno, pues el señor Blanco dijo ya que se iba a arreglar, el 31 de diciembre estaba arreglado, se constituyó una comisión, nosotros fuimos, que no es una competencia nuestra, es del Estado, es del Gobierno Central. Estuvimos allí y terminaron, pues, diciendo que, bueno, que a lo mejor se aplicaba en la tarifa aérea de Málaga, pues, todo el beneficio que tiene ahora los residentes del 50%, y que ya verían el resto, que no obstante, se les dijo a nuestros compañeros que estuvieron allí, que ya sería la superioridad los que decidieran lo que había que hacer, o sea, el ministro. Eso fue final de noviembre del año 2009, principio del diciembre, y se acabó, se cayó. No hemos tenido más noticias, o sea, nosotros no nos hemos levantado de ninguna mesa. Tiene el ministro como 4 o 5 escritos míos diciendo lo que pasa con esto, y el ministro nos ha engañado, sencillamente. Así que, ¿y por qué? ¿Cómo se puede hacer? Mire usted, yo acabo de sacar un concurso público viendo la inacción en este tema, que es vital para nosotros, es vital para Melilla, como usted comprenderá por la zona obvia, no tengo que explicarlo. Acabamos de sacar un concurso para publicidad en las aeronaves, en los aviones, y con un determinado número de vuelos, de pasajeros, etcétera, una publicidad que
bueno, pues se adjudica a la única empresa que se ha presentado. La empresa ha tenido la gentileza, además, de que el 22% de los billetes de la Málaga-Melilla pues cuesten 2/3 menos que lo que costaban antes. A nosotros ahora nos cuesta el 22% de los billetes 30 euros solamente y estábamos hablando antes de unos 100 euros. Así que, bueno, hay fórmula. Juan María Piñero le pregunta, cambiando de tema. ¿Cree que debería aumentarse el número de efectivos policiales y militares en su ciudad autónoma? ¿Calificaría de cobarde la actitud de Zapatero en los últimos conflictos en Melilla con Marruecos? En caso de conflicto con Marruecos, ¿cree que las tropas regulares destacadas en Melilla de origen marroquí serán fieles a España? Sí, lo último sí. Además lo he hecho públicamente en varias ocasiones. Cuando la crisis del Perejil, las primeras posiciones que se presentaban a los regulares en los sitios de vanguardia y estaban pues con un espíritu combativo muy alto, así me lo dijeron las autoridades militares de la época. Cuando van a hacer operaciones militares por ahí regulares, fundamentalmente, que es la unidad más laureada de todos los ejércitos de España, pues el rendimiento ha sido fabuloso y tiene felicitaciones por todos sitios donde va. Así que yo confío muchísimo en esto, no estoy para nada de acuerdo en el otro. Mire usted, pues, incrementar las fuerzas militares, si me lo dice desde el punto de vista del consumo de la actividad económica, que digo que sí. Manden ustedes muchos para allá, pues porque se va a mover la actividad económica, se va a consumir, pero desde el punto de vista defensivo u ofensivo con respecto a Marruecos, no va a haber nunca una guerra con Marruecos. O sea que eso ya me da igual. Ahora, desde ese punto de vista, sí. Y en cuanto a la cobardía, no, mire usted, yo es que la política exterior española, y estamos viendo los últimos tiempos, ustedes saben, a mí me dieron la bronca, pues porque yo hablaba, en esta crisis hubo 5 notas diplomáticas de Marruecos protestando por cosas que eran mentiras. Los policías se llamaban racistas, que habían agredido, las mujeres no sé qué, eran mentiras. Entonces había una pasividad aquí en el Gobierno Nacional extraordinaria. Y ya saben ustedes lo que yo he dicho antes, mire usted, la provincia es como se confunda con debilidad y en aquella zona, conociendo además el paño, estamos perdidos. Entonces, pero es que dentro del contexto de la política exterior española, que es de una debilidad extraordinaria, pues también se ha tratado exactamente igual el problema de Melilla. Y es peor todavía, aquello puede ser peor, hasta que se han reaccionado. Entonces, yo creo que incompetencia, mire, yo no diría cobardía, ese término utilizaría, pero es incompetencia total y no saber cómo hay que defender los intereses de España debidamente, eso lo tengo clarísimo cuando lo saben. Le preguntan también, presidente, qué contaminación o efecto mimético por parte de Marruecos podría tener, en su opinión, la posición del ministro principal de Gibraltar en relación con la soberanía de las aguas del estrecho. Pues eso es lo mismo que hemos hablado antes, de la política exterior española, ¿no? Es una cosa curiosísima, ¿no? La Guardia Civil corriendo, pues los otros atosigándolos, ahora además pues declarando más aguas territoriales, ¿no? Pidiendo barcos de guerra, es una cosa, ¿eh? Pero en fin, yo espero que próximamente con otro gobierno esto lo podamos solucionar. Gibraltar no tiene nada que ver nada con Melilla, ustedes lo saben perfectamente, todos los que están aquí no tienen nada que ver, tenemos miles de razones. Hay una fundamental que se dice poco, aparte de la histórica y la consideración de colonia, que Gibraltar sí lo tiene, que es que los melillenses que nacieron allí desde 1497 siempre han sido considerados como españoles, siempre, con la misma nacionalidad que los españoles, en Gibraltar, como ustedes bien saben, no. Por cierto, y perdone, y permita que entre aquí, que meta un paréntesis, alguien hablaba, leí en algún periódico nacional, algún artículo de opinión de un lobby, claro, pertenecía a un lobby contra nosotros, diciendo, bueno, pues si hay problemas, corten ustedes en Melilla, si además tiene un problema económico, pues mejor nos quitamos el problema económico, y además con una frivolidad extraordinaria. Habrá que pensar también, digo yo, ¿no?, en los habitantes o los 160.000 habitantes, un respeto para los que estamos allí, que nosotros creo que también tenemos una palabra que dar, ¿no? Así que quede claro esto y volviendo a lo de antes, la situación en Gibraltar es muestra de una política errática en exteriores. No hace mucho, una foto famosísima, ¿no?, allí en el Peñón, que no entendimos, ¿no? Pero en fin, eso es lo que hay. Presidente, se habla de abdicación de Zapatero en favor de Pérez Rubalcaba y le pregunta a Pedro González, en la última crisis hispano-marroquí, el nuevo vicepresidente primero del Gobierno no fue a Melilla y sí a Rabat para solucionarla. ¿Qué espera Melilla ahora del nuevo hombre fuerte del Gobierno de España? Fíjese, de momento los problemas vinieron dados
en el lado de la frontera de Marruecos. En la frontera de Melilla, España, no hubo ningún problema. Era en el exterior. Y nosotros fuimos a Marruecos para intentar solucionar el problema que allí estaban provocando, y fue el ministro allí. Tendría que haber venido a Melilla, porque es ministro del Interior y tendría que haber apoyado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son las que han mantenido esta crisis. Una postura, de verdad, les digo, de una profesionalidad extraordinaria, de una templanza extraordinaria. Fíjense que con tantos insultos, agresiones, coacciones, en una frontera que es una abeja sencillamente porque se convirtió en la zona de nadie, pues nadie hizo un gesto de agresión. Un funcionario podía haber echado mano al arma, en algún momento nadie, imagínense lo que hubiese liado. Bueno, pues este apoyo no ha estado dado allí. Y es lo primero que debe haber hecho. Primero haber ido a Melilla y después haber ido a Marruecos. Y luego, yo la noticia que tengo, es que fue a Marruecos para que 2 comisarías de policías funcionaran conjuntamente en Tánger y en Algeciras, no sé más. Si es que yo creo que esta crisis, que es muy graciosa, en cuanto se ha ido, se ha presentado una allí, se han hecho una foto, ya también se han hecho fotos como Zapatero, pues no se ha hablado de nada. Entonces no entiendo, no ha existido la crisis, por lo visto. También le preguntan qué valoración hace usted de la cancelación de la instalación en Melilla de la empresa de telemarketing Teleformance, que iba a crear 400 empleos en la ciudad autónoma, y qué alternativas están buscando ustedes en estos momentos. Mire, todas. Buscar alternativas económicas para Melilla, créanme que estamos siendo unos peregrinos por ahí, intentando buscar, dentro de nuestras posibilidades, que haya negocio, haya trabajo. Hay mucho paro, y un paro además con muchísimo riesgo. Mire, esta empresa no ha ido allí después de tener un convenio firmado con nosotros, porque hace 2 años, 2 años y medio, que es cuando se firmó aquello, no estábamos preparados para ofrecer suelo en aquellos momentos, ya sí estamos preparados. Y la crisis nacional, la crisis es tan galopante y tan dura que la empresa lo está sintiendo en su propia carne y, por supuesto, nadie quiere ahora potenciarse en su actividad de negocio. Ya es que el repliegue ha sido generalizado, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. La crisis nacional le ha pegado de tal manera que no pueden, en estos momentos, desarrollarse como tendrían que haberse desarrollado. Le piden más detalles sobre los recortes que sufrirá Melilla en los presupuestos generales del Estado y qué agravios comparativos se han introducido, en su opinión, como consecuencia de los favores del Gobierno a otros territorios para salvar los presupuestos. Bueno, de verdad, yo he escuchado al presidente nacional, señor Rajoy, hablar ya de los pactos con el PNV y lo de Coalición Canaria, pero de verdad que por mucho que se diga y se le busquen adjetivos, no se pueden encontrar lo suficientes para decir qué daño más grande se le hace a España, qué daño más grande se le hace al resto de los españoles. Mire, yo ayer, cuando estaba debatiendo en el Pleno, estuve a punto de decirle, no quise decirlo, estuve a punto de decir, mire usted, por favor, ¿a cómo está de euros el kilo de diputado? Que apruebe presupuestos, porque si por ahí me abre usted una vía, a lo mejor mire usted va a mover, porque es que es indecente. Es indecente con la crisis económica que hay, que estamos hablando de muchos millones de euros, Así que el agravio, y además imagine con nosotros que nos baja el 18% en inversión este año, y el 36% el año pasado, pues con nosotros es mucho más indecente. Francisco José Alonso le pregunta, aprovechando una posible modificación de la ley electoral para que pierdan el acta los que no condenen la violencia, ¿no cree que se podría excluir también a los cargos electos en Ceuta y Melilla, que salgan en las próximas elecciones, casi con toda seguridad, que defienden que Ceuta y Melilla son marroquíes? Bueno, mire, yo también tengo que romper un lance a favor de todo. Que quede claro que nosotros en Melilla no tenemos una percepción en cuanto a la tendencia marroquí de cualquiera en concreto. Yo no estoy en el alma, en el corazón de todos los melillenses, pero le aseguro que esa no es la percepción. En máxima, además, cuando estamos en una economía de desarrollo mucho más desarrollada dentro de nuestros problemas que lo que es Marruecos, en un estado de libertades como el nuestro, que es de los más avanzados del mundo. Así que imagínese, pocas ganas tiene que tener gente de decir, oye, viva Marruecos si fuera España. Poquitas ganas habría que tener. Yo no digo que algunos puedan ser. Lo que sí se puede atisbar es que en alguno concreto, en alguna agrupación política concreta, quizá estén más proclives a no protestar contra algunas acciones que vengan del otro lado de la orilla, ¿no? De la orilla, no de la frontera. Pues ahí podemos ver esto, pero eso no quiere decir, evidentemente, que sean promarroquíes. Ustedes son cautos ante las últimas encuestas electorales que les dan como ganadores
con mayoría absoluta en las próximas elecciones. Pero le preguntan si teme usted que UPyD pueda dificultar que alcance una nueva mayoría absoluta en las próximas elecciones. Y Gabriel García dice, ¿usted cree que si vuelve a salir el PSOE de nuevo en las próximas elecciones generales, Ceuta y Melilla están o serán vendidos a Marruecos? Guillermo Ponce dice, siendo Melilla una ciudad donde conviven distintas etnias y razas, ¿qué representación en términos numéricos tienen los descendientes bereberes, musulmanes, en su gobierno? Bien. La última contestación a la última pregunta. Una contestación a la última pregunta, perdón. Mire, nosotros tenemos en el Gobierno aproximadamente un 15% de origen bereber. Y tenemos, menos porcentaje todavía, una presencia también del mundo sefardí. Le he dicho antes que en Melilla pasa una cosa también que les gusta lo sepan. Ahí tenemos un partido político, que es la segunda fuerza de la ciudad, que es de origen bereber y que es musulmán. Y es el Partido Popular, que es el que yo presido allí. La batalla fundamental la tenemos pues, con este partido en cuanto a intentar que todo lo que yo he dicho antes pues, se vaya haciendo cada día mejor. Y algunos problemas sí tenemos de comprender cómo es la vida y dónde está la religión, dónde tiene que estar la religión, dónde está la política. Entonces, este partido que ha ido bajando en las sucesivas elecciones tiene que bajar más. Tiene que bajar más precisamente para esa estabilidad, esa convivencia, esta estabilidad política de la ciudad es social, es muy importante que baje más. Yo lo digo así porque creo que debe ser así. Y a partir de ahí le diré que entonces se abren otros polos distintos de banderín y de enganche. El Partido Popular mío, yo presido el Partido Popular de Melilla, tiene casi el 30% de afiliados son de origen bereber. Casi el 30% de afiliados, que son los que en las próximas tendrán que ir ya tomando mucha más presencia. Porque antes he hablado de la igualdad, en lo que yo creo, y además que hay que hacerla efectiva. Ese 30% que tenemos nosotros tiene que dar un paso allá. Pero también he dicho antes que la formación académica y educación ha sido un palo que ha pegado mucho más a la población de origen bereber. Ha sido así. Y también demando que no lo sea. Así que todo eso tiene una complejidad que hace que en estos momentos nosotros tengamos un 15%, pero yo estoy seguro que en las próximas elecciones, que dentro de un año, tendrá la representación que tiene la sociedad melillense, y como he dicho antes, un tercio de la población es de origen bereber. Pues muchísimas gracias a don Mariano, muchas gracias, señor Imbroda. Para despedir el acto, don Manuel Barbón, en nombre de las entidades que patrocinan el Fórum Europa. En nombre de los patrocinadores, quiero agradecer a todos ustedes su asistencia a este desayuno organizado por Fórum Europa y, por supuesto, felicitar a don Juan José Imbroda por su interesante intervención. Nada más, muchas gracias.